Bueno, el motivo de este video simplemente es para intentar modificar una interfaz de audio, la cual solo tiene dos tipos de entrada. Una entrada en su formato TRS, la cual es este formato o este conector que siempre encontramos en las guitarras. Ok, y antes que nada, pedirles disculpas ya que en el transcurso de todo el video me he estado refiriendo a los conectores de 6.5 milímetros o de un cuarto, que son los conectores típicos de una guitarra, como TRS, lo cual es erróneo. TRS se refiere a los conectores de 6.5 milímetros o de un cuarto que son estéreo, pero una guitarra eléctrica normalmente utiliza monofónico. TRS se refiere a los conectores estéreos de guitarra, por decirlo así, y TS se refiere a los conectores monofónicos. Entonces espero que no me tengan en cuenta este pequeño error, y ahora sí continuamos con el video. Sus entradas es su formato XLR, que es este que encontramos pues en los micrófonos. La idea es cambiar este conector XLR por ese tipo de conectores híbridos, el cual es una combinación de estos dos conectores, en el cual se pueden conectar tanto cables TRS como cables XLR. Okay. Entonces, las interfaces que son un poco antiguas solamente vienen con conexiones XLR, pero las que son ya un poco más modernas vienen con este tipo de conectores híbridos, las cuales tienen para conectar estos dos tipos de entrada. Si pasamos acá, esta es la interfaz que vamos a querer modificar. Como vemos, tiene una entrada de guitarra con TRS y una entrada de micrófono con XLR. La idea o mi idea es conectar dos guitarras al mismo tiempo. Esto se puede conseguir simplemente haciendo un cable que vaya de XLR a TRS. Son cables que son bastante sencillos de realizar. Si no saben cómo realizar uno, más adelante estaré haciendo un video de cómo realizar uno de estos cables. Pero vemos que se pueden hacer de forma pasiva, es decir, no se requiere ningún tipo de circuito externo. Este tipo de cables convierten un conector de XLR a uno TRS. De esta manera podemos conectar simplemente la guitarra de este lado y este lado a la entrada de nuestra interfaz. Pero es un poco cansón a la hora de ensayar o de practicar y querer conectar dos guitarras, el tener que tener este cable siempre a la mano para poder conectar la segunda guitarra. Entonces para ello es que quiero intercambiar este conector XLR para que simplemente cuando vaya a practicar y vaya a conectar dos guitarras, pues simplemente conecto las dos guitarras, y si quiero conectar un micrófono pues se conecta y es mucho más versátil. Bueno, acá como vemos en las conexiones, vamos a ver de que el conector XLR, cuando está trabajando con un micrófono dinámico, solamente está ocupando dos conexiones. Una conexión, bueno, la señal va a pasar por el cable número 2, bueno, por el conector número 2 que está señalado con el número 2, y los otros dos conectores van a tierra. El conector 1 y el conector 3 van a tierra. Y esto igualmente pasa en los conectores TRS. Solamente vamos a tener dos conexiones. El de la punta va a ser el de la señal, y el resto, el chasis y el resto del conector va a ser tierra. Entonces, para hacer un cable que vaya de XLR a TRS, simplemente tenemos que conectar el cable número 2 o el conector número 2 a la señal positiva o a la pata positiva de nuestro conector TRS, y el conector 1 y 3 al conector negativo de nuestro conector TRS. De esta manera tenemos un cable que pasa de XLR a TRS. Pero como vemos, esto es una conversión pasiva, es decir, que se puede conectar sin ningún tipo de circuito externo. Es por eso que podemos intentar conectar este conector híbrido a nuestra interfaz y no tener ningún tipo de repercusión. Acá vemos lo que viene siendo el conector híbrido, el cual tiene las mismas señalaciones, la pata 1, tenemos acá la pata 2 y la pata 3. Ok,
que son las conexiones estándar de un conector XLR. Este conector normalmente viene con 7 patas. Acá viene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. E incluso hay unos que vienen con 8. Estas conexiones, la idea es ver y medir con el multímetro la continuidad, a ver cómo se haría para conectar todas estas patas y que funcione correctamente. Bueno, acá ya yo he hecho las distintas mediciones, las cuales son un poco tediosas, pero al final se llega a la conclusión de las patas que tenemos. Entonces vamos a tener que esta pata que tenemos de acá hasta arriba, a ver si aquí se ve bien, se enfoca, ahí se ve bien. Bueno, esta pata que tenemos aquí hasta arriba es la entrada de señal, o es la señal de cuando conectamos el conector TRS, es decir, este. La siguiente pata que tenemos, sentido, vamos a estar hablando en sentido horario. La primera pata vamos a tener la entrada de señal del conector TRS. La siguiente pata que nos sigue es la entrada de señal del conector XLR. La siguiente pata es una pata que se conecta y se desconecta dependiendo. Si tenemos conectado el conector TRS, va a ser un puente entre este conector y este conector. Cuando lo quitamos, estos dos se separan. Eso es para cuando tengamos conectado el Phantom, los 48 voltios, y que no vaya a afectar en su rendimiento ni en nada. Entonces esto aquí es un puente que se hace. Este conector, cuando tenemos el conector TRS, va a ser negativo, y el siguiente también va a ser negativo cuando tenemos el TRS, pero cuando tenemos el XLR, pues este conector 3 y el conector 1 van a ser conexiones separadas. Por eso se utilizan estos dos conectores externos para hacer un puente entre ellos, entre estos dos, solamente cuando tengamos conectado este tipo de conectores. Eh, Ahora, bueno, acá les voy a dejar un diagrama de cómo serán las conexiones. Ahora simplemente vamos a pasar a desarmar lo que viene siendo nuestra interfaz de audio, para ver lo que tenemos que hacer, ¿ok? Bueno, aquí voy a proceder a retirar el capacitor y ubicarlo en otro lugar. Ya hice lo que fueron unas conexiones de nuestro conector híbrido. Ya hemos dicho que estas dos patas van a ir juntas. A ver si enfoca. Creo que ahí se ve. Estas dos patas van a ir juntas, y la idea es utilizar la menos cantidad de cable posible, ya que esto es puede meter ruido. Entonces lo que hice fue doblar las patas y soldarlas. Igualmente estas dos. Como ya había dicho antes, acá arriba les voy a dejar un diagrama de las conexiones que tienen que hacer. Entonces vamos a proceder a retirar el capacitor. Para ello vamos a estar utilizando un extractor, un poquito de estaño y un cautín. Primero vamos a ubicar nuestro capacitor. El capacitor es este, y es este que está aquí. Así que vamos a proceder a darle un poco de estaño para que sea más fácil retirarlo. Aquí ya tenemos el capacitor retirado. Intentemos no calentar mucho esta zona de acá para no averiar ninguno de los componentes CMD que hay alrededor, y tampoco averiar el capacitor. Vamos a quitar, a proceder a retirar lo que es el conector XLR. Quitamos el tornillo que sujeta, y ahora vamos a retirar las conexiones. En este caso son 4, son 3 de las conexiones, y este que es para sostenerlo.
Bien, aquí ya he retirado lo que viene siendo el conector XLR, ¿vale? Solamente es dar un poco de estaño y con el extractor vamos a ir quitando el estaño. Una vez que ya hemos quitado todo el estaño, solamente es ir haciendo un poco de palanca para que vaya saliendo con mucho cuidado de no dañar las pistas, ¿vale? Que son bastante delicadas y podemos dañar lo que es el impreso. Ahora vamos a mirar si realmente cabe el conector, y en mi caso sí cabe, y al no estar soldadas directamente en la placa porque este tiene las conexiones atrás y no calza, pues tocará usar cables para llevar de aquí a las distintas conexiones. Entonces no habrá nada que sostenga el conector, solamente la placa que vamos a tener aquí, que es para darle un poco de rigidez. Bien, acá ya he continuado un poco porque el conector híbrido me está dando problemas para entrar en el chasis, ya que el conector XLR vemos que es más chiquito, y al meter este que es más grande, pues esta interfaz al ser bastante pequeña, pues tiene el espacio bastante reducido. Entonces me tocó cortar esta zona de aquí arriba. Tengo que cortar esta zona aquí arriba porque interfería con esta hendidura que tiene la superficie esta. También lijé un poco la parte de abajo para reducir un poco la altura. Y pues ya, esas fueron las modificaciones que le hice a este conector. Pues, pero esto es algo que es dependiendo de su placa. Si tienen una placa o tienen una interfaz que tiene un poco más de espacio, pues seguramente no le toque modificar este conector. Y si tienen que modificarlo porque su placa también es un poco pequeña, pues eh, hacerlo, no pasa nada. Simplemente tener en cuenta de que no vaya a afectar el funcionamiento del conector, ¿ok? Vale, otra cosa que hice fue ya extender el capacitor. Simplemente se cogió una resistencia y le corté las terminales y se las soldé a ese capacitor, y lo aislé con termoencogible y le puse una capa de cinta aislante para aislar las patas de los componentes que están abajo y de estas laminitas que quedaron aquí visibles. Entonces, para evitar cualquier cortocircuito. En cuanto a esta plaquita, me tocó doblarla, ya que calzaba bien con este conector, pero ese conector es un poco más grueso y pues no calzaba, y la verdad me estaba interfiriendo, estaba estorbando, así que simplemente la doblé, no la estoy utilizando. En su caso, esta plaquita es para que tenga un poco de firmeza los conectores, pero en mi caso, para que quedara un poco más firme, y fue la mejor forma que encontré, fue en la placa delantera. Simplemente fue meter el conector hasta el fondo y simplemente atornillarlos, ponerle los dos tornillos que los dos respectivos tornillos que lleva el conector este. Ya hice también las conexiones del conector híbrido. Ya sabemos que son tres cables, ya lo habíamos visto anteriormente. El primero en sentido horario, el primer pin y el segundo pin que nos encontramos van juntos, que serían la entrada de señal. Luego los dos siguientes van juntos, que sería el cable número 3, el punto número 3 de un XLR. Y los otros dos que tenemos por acá serían el número 1. El último pin que tenemos acá al fondo es el tierra y no lo vamos a estar utilizando. Solamente vamos a estar utilizando las tres conexiones básicas que tiene el conector XLR, que es 1, 2 y 3. Son tres conexiones. Necesitaremos tres cables. Estos tres cables pues ya los puse y los alargué, ya que como tal en mi placa no los puedo soldar aquí directamente porque
no entraría el conector, así que me tocó poner unos cables y llevarlo hasta la parte de abajo, y acá abajo sí hacer las conexiones. Si vemos el conector XLR en esta posición, que es como va conectado, vemos que primero va el pin número 1, luego el 2 y luego el 3, que respectivamente son como las patas que tienen acá, sería el 1, el 2 y el 3. Entonces sería el 1, el 2 y el 3. Y de esta misma manera pues están conectados acá tras los cables, el 1, el, el 1, el 2 y abajo el 3. Bueno, ahora vamos a probarla. Acá tengo un cable USB y vamos a conectarlo, y vemos que prende sin ningún problema. Vamos a probarlo con este micrófono Shure SV200 y vamos a conectar a la entrada XLR y vemos hola o vemos que efectivamente nos está mostrando que si está recibiendo señal. Vamos a probar ahora con un cable TRS y bueno, para no traer la guitarra pues vemos que si tocamos estamos metiendo señal. Vamos a probar la otra entrada, que esa no hemos hecho nada, y vemos que funciona de la misma manera. Bien, acá ya estoy hablando nuevamente por el micrófono que está conectado a la interfaz y vemos que está funcionando correctamente. Y eso sería todo. Vemos que es una modificación bastante sencilla, y se puede complicar más o menos dependiendo de la interfaz que tengamos y del espacio que dispongamos. Y la pregunta es si vale la pena realizar esta modificación. Pues la verdad es que depende. Si no tienes para comprar una interfaz mejor, y no quieres estar con cables, pues sí que vale la pena. También hay que tener en cuenta si ya tienes conocimientos de electrónica, si tienes ya tienes el conector, si pudiste conseguirlo, pues es una modificación bastante sencilla que hará un poco más versátil nuestra interfaz. Así que eso es todo.